En este contenido hablaremos sobre los modelos de diseño curricular y las fases que se debe seguir para elaborar un currículum. El término currículum es de origen latino y hace referencia al curso de una carrera. Su uso pedagógico data del siglo XVII, inicia en universidades protestantes. En este marco, en el marco de las universidades protestantes, se entiende el currículum como el curso completo que realiza el estudiante en el estudio de una carrera. Se distingue tres modelos de currículum. Se encuentra la tradición técnica, ha sido predominante para el diseño, desarrollo y evaluación de currículum. Se caracteriza por proponer modelos de planificación racional, está influenciado por un pensamiento de gestión empresarial y responde a una ideología utilitarista y de eficiencia social. Su principal exponente es Tyler. Modela un currículum basado en resultados prefijados, en objetivos, y a partir de los cuales se selecciona y organiza lo que se va a enseñar, cómo se va a enseñar y las formas de evaluación. La tradición práctica, este modelo de diseño curricular hace énfasis en la formación práctica. Se pueden nombrar como principales representantes Ashworth y Stenhouse. Manifiesta que los problemas curriculares son prácticos, no teóricos, y que estos se resuelven con la deliberación. El tercer modelo, considerado como la tradición sociocrítica, esta tradición introduce un nuevo lenguaje y una nueva forma de comprender el currículum, contrapuesta a la tradición administrativa de regulación educativa. Concibe el currículum como una práctica relacionada con los niveles económicos, políticos y socioculturales. Se distinguen tres tendencias en el modelo sociocrítico. La tendencia que nos permite comprender el currículum como teoría de la reproducción, el currículum como emancipación y el currículum autocrítico. Para configurar un currículum es necesario que sus fundamentos y principios se centren en algún modelo de diseño curricular. En este caso, hablaremos sobre las fases de diseño de un currículum, considerando que se puede tener como referencia el modelo deliberativo práctico. En el proceso de diseño curricular tenemos que tomar en cuenta por lo menos 4 etapas al hacer el diseño. La primera etapa es considerada como la etapa de análisis y fundamentación de un currículum, sea este a un nivel de formación secundaria, un nivel de formación técnica o un nivel de formación superior. En esta primera etapa debemos contemplar dos ámbitos importantes: el análisis interno, es decir, el primer paso que tenemos que realizar es el análisis interno del currículum. Conocer la misión, los objetivos, los principios de la institución, conocer el marco conceptual o la filosofía institucional y conocer también los fundamentos institucionales del modelo educativo y curricular es un elemento importante. El segundo paso es realizar un análisis externo, es decir, este análisis externo nos permite detectar las demandas y necesidades sociales de formación del contexto y del medio, con la finalidad de que el currículum responda a una realidad determinada y permita resolver problemas de la sociedad. Esto significa que se puede realizar un análisis comparativo de los diferentes programas institucionales curriculares en relación a el tipo de profesional que se quiere formar, si este profesional responde o no a las demandas laborales y a las necesidades de servicio a nivel social. El tercer paso, una vez que se realice un análisis interno, un análisis externo del currículum, constituye en la construcción de los fundamentos del currículum, es decir, viendo cuáles son las demandas sociales, las demandas laborales, profesionales, cuál es la realidad interna de la institución. Los diseñadores del currículum deberán buscar los fundamentos adecuados y pertinentes que permitan elaborar un diseño curricular acorde a las necesidades institucionales y del contexto. Por lo tanto, acá es el momento en el que tienen que ubicar un modelo de diseño curricular. En este tercer paso, lo que se hace es
construir los fundamentos epistemológicos, pedagógicos, psicológicos, sociolingüísticos, socioculturales o legales del diseño curricular. La segunda etapa hace referencia a la elaboración del perfil profesional dentro del diseño curricular. Para ello es necesario preguntarse qué profesional se quiere formar o qué tipo de ciudadano se quiere formar, qué tipo de estudiante se quiere formar. Esto significa que tenemos que seguir 3 pasos también. El primer paso es identificar el campo laboral, qué tipo de profesional requiere la sociedad, o en este primer paso que también podemos respondernos a la pregunta qué tipo de sujeto de ciudadano se quiere formar para una sociedad determinada. El segundo paso es identificar dónde prestará servicios este profesional, es decir, cuáles van a ser los ámbitos de acción profesional, dónde va a trabajar este profesional. O en su caso, para qué tipo de sociedad se está formando a este profesional. Una vez que se tenga estos elementos característicos de qué tipo de campo laboral, en qué tipo de campo laboral se va a desempeñar el profesional o qué tipo de servicios profesionales va a prestar este profesional, es importante caracterizar al mismo profesional. Ahí vemos en el paso 3 alguna manera de la redacción de este profesional. Es decir, la sociedad requiere un profesional en algún área de conocimiento, campo de saber, que sea capaz de realizar un conjunto de actividades, investigaciones, prácticas de formación y construcción teórica, y todo esto se puede realizar en alguna institución, ONG, Ministerio de Educación, universidad, etc. Para definir, por lo tanto, el perfil profesional, una vez que tenemos la caracterización de estos profesionales requeridos por la sociedad, en un cuarto paso es necesario que nosotros identifiquemos los tipos de saberes que se va a formar en este profesional. La identificación de estos tipos de saberes son cruciales porque van a permitir luego, más adelante, definir, por ejemplo, áreas de conocimiento, materias, asignaturas o definir los contenidos de enseñanza. Por eso es que debemos saber qué conocimientos teórico-conceptuales declarativos tienen que dominar los profesionales en el área y en el campo en el que se están formando, qué tipo de habilidades, estos saberes procedimentales, qué es lo que debe saber hacer en cuestión práctica y qué tipo de actitud debe desarrollar este profesional, es decir, a nivel de educación de valores, de principios, en su cuestión más ética vinculada a su formación. Una tercera etapa en el diseño curricular se le denomina organización y estructura curricular. En esta tercera etapa se definen los elementos que integran al currículum. Se define, por ejemplo, en un primer paso, cuáles van a ser los ciclos, ejes o líneas de formación. Es decir, el diseño curricular va a poder definir ciclos de formación, primaria, secundaria, en la educación superior, un ciclo de formación común, un ciclo de formación básica, un ciclo interdisciplinar, por ejemplo. Esto significa que nos permite organizar cuántos ciclos de formación va a cursar el estudiante y en qué áreas o líneas de formación. Acá es donde definimos el tipo de áreas, por ejemplo, disciplinares, cuáles son las áreas disciplinares, las interdisciplinares, las transdisciplinares. El segundo paso es crear las áreas y las unidades pedagógicas de formación. Según su naturaleza, se puede crear áreas de conocimiento o organizar las unidades pedagógicas de formación en asignaturas, talleres, laboratorios, módulos, asignaturas prácticas, asignaturas teóricas. En un tercer paso se construye la malla curricular, es decir, que se le da un orden lógico a nivel horizontal y vertical, una coherencia entre lo que va a recorrer la formación del estudiante a nivel horizontal y a nivel vertical. Es decir, que una
asignatura tenga relación con otra en un mismo ciclo, en una misma área, en un mismo semestre o en un mismo año de formación, pero además que tenga relación vertical con las asignaturas previas que permiten construir conocimientos previos y cómo esta asignatura se va a convertir en una asignatura que también permite construir nuevos conocimientos más complejos en un nivel superior de formación. En la malla curricular se agrupan y ordenan las unidades pedagógicas de formación por áreas, se diagrama la relación horizontal y vertical de las unidades pedagógicas de formación y se construye la matriz de relación según ciclos, ejes, líneas de formación definidos en el tiempo de duración del recorrido de la formación del estudiante. En un cuarto paso se construye el plan de estudios. Se tiene que hacer una distribución y organización de las unidades pedagógicas de formación por semestre, por año, según su carga horaria, asignar la carga horaria que va a tener esta unidad pedagógica de formación, puede ser una hora práctica, horas teóricas, se puede tomar en cuenta horas mensuales, indicar la naturaleza de la unidad pedagógica de formación, si va a ser una asignatura, si va a ser un taller, un laboratorio, un módulo. Si es una asignatura, su naturaleza es teórica. Si es un taller y un laboratorio, ¿no? Su naturaleza será más práctica, tendrá que ver más con la elaboración, con la experimentación, con el análisis. Y si es un módulo, una naturaleza teórica práctica que permite combinar ambos elementos en la formación. También hay que definir el carácter de la unidad pedagógica de formación. Si esta unidad pedagógica es electiva o si es obligatoria. Indicar los prerequisitos que se necesita llevar antes, que se necesita como base de conocimiento para llevar una nueva asignatura, un taller o un laboratorio. Y construir, por lo tanto, los programas de las unidades pedagógicas de formación. Ya se entra en la construcción del plan de estudios a este nivel en una construcción microcurricular de la definición de la asignatura, su competencia, su objetivo, sus elementos de competencia, sus objetivos de aprendizaje, los contenidos que se va a desarrollar en cada unidad pedagógica de formación. Por último, se tiene la cuarta etapa que es parte del diseño curricular, que a la vez se refiere al diseño de la evaluación. Es decir, en esta etapa se define las operaciones que se va a seguir para realizar la evaluación del currículo. Se define 4 pasos también. El primer paso es importante, definir y delimitar lo que se va a evaluar del currículum. Es decir, en este paso, al definir y delimitar lo que se va a evaluar del currículum, lo que se hace es construir los componentes, criterios e indicadores de evaluación. El segundo paso tiene que ver con la definición de los procedimientos de evaluación. ¿Qué procedimiento metodológico o qué enfoque va a orientar la práctica de la evaluación? Para esto es necesario ver si va a ser predominante la realización de una evaluación interna, de una evaluación externa y de una evaluación síntesis que permite integrar estas dos formas de evaluación. El tercer paso está relacionado con la construcción metodológica de la evaluación. Se seleccionan y se elaboran los instrumentos que se van a utilizar para hacer la evaluación del currículum. Dependerá estos instrumentos de la definición del tipo de evaluación que se va a realizar del currículum. El cuarto paso tiene que ver con la construcción de orientaciones para la mejora educativa. Es decir, cuando se hace una evaluación del currículum, uno puede enfocar la evaluación del currículum con fines de mejora educativa. Si se va a hacer una evaluación interna, una autoevaluación, esta evaluación o externa, estos procedimientos de evaluación servirán para hacer adecuaciones, reestructuraciones o mejoras del plan de estudios y del diseño curricular. En conclusión, todo proceso de diseño curricular está sustentado en una racionalidad, un modelo, una forma de comprender la realidad y cómo se debe desarrollar el conocimiento. El diseño o rediseño curricular debe partir de un análisis doble, interno y externo, y responder
a necesidades y demandas del contexto de la realidad. Un currículum no se realiza en un laboratorio, sino que, como indica el modelo deliberativo, nace de y en la práctica, como resultado de la reflexión de la acción y la reflexión permanente de la implementación de la práctica curricular. Para estructurar un diseño curricular, como propuesta, se debe seguir 4 etapas, cada una compuesta por pasos específicos: el análisis y la fundamentación, la definición del perfil profesional, organizar y estructurar el currículo y el diseño de la evaluación. Y, por último, el proceso de diseño curricular debe ser un proceso reflexivo, flexible, integral, integrador y participativo. No es un proceso impositivo ni tampoco estático. Es un proceso que permite ser construido a partir de la reflexión constante de la acción educativa y la implementación de la práctica de este currículum. Flexible porque no hay un currículum acabado, porque es un currículum que tiene que adecuarse a los cambios, a las transformaciones, a los ritmos de la evolución social. Integral porque debe estar construido de manera tal que permita la relación con el medio, el contexto y todos sus elementos que componen el diseño curricular. Integrador porque no debe permitirnos el diseño curricular dividir los elementos, sino más bien integrar todos estos componentes del currículum con una realidad determinada, institucional y social. Y participativo porque es importante que todos los agentes que están encargados de desarrollar el currículum, de poner en práctica el currículum, también participen en la construcción o readecuación o mejora del mismo.